a nuestro amado grupo de Instituto Bíblico. Ya estamos con la hora 16 de El fruto del Espíritu Santo. Es la última lección de este curso. Y bueno, para este tema tenemos una tarea: explique el fruto del Espíritu Santo. Nuevamente, con base en el material que tenemos o otro que usted pueda tener como bibliografía, que hablemos del fruto del Espíritu Santo. Tenemos, primer punto, una etimología. Dice karpos, fruto. Este término está registrado en la Biblia 66 veces. Una obra es algo que la persona produce por sí misma. El fruto es algo producido por un poder que la persona no posee. El fruto del Espíritu es resultado del poder divino actuando a través del Espíritu humano. Es resultado de la comunión del creyente con el Paracleto. Entendemos el fruto del contexto de la Iglesia, pero es igualmente importante manifestarlo en todo lugar. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios desarrollado en los creyentes para experimentar la vida abundante del Señor Jesucristo que prometió y para compartir el Evangelio. Entonces, el fruto del Espíritu Santo se refiere al carácter. Y aquí tenemos un gran equilibrio en la obra del Espíritu Santo porque, pues es quien dirige la iglesia, quien inspiró la palabra, quien da la revelación, pero es también quien reparte los dones, los 9 dones del Espíritu Santo, pero también aquí se desarrolla el carácter. No nada más son grandes manifestaciones, sino conductas. Nosotros tenemos que desarrollar un fruto como parte de nuestro carácter en el Señor. Como dice este último párrafo, la vida abundante que Jesús prometió y para compartir el Evangelio. O sea, es parte de nuestro carácter que es influido poderosamente por el Espíritu Santo. El fruto tiene 9 partes, no son 9 frutos, es un fruto que está formado por 9 partes. Y el primero de ellos es ágape. Vamos a leer el contexto porque hay varios textos aquí. En el contexto gramatical, el término se encuentra 12 veces en el Antiguo Testamento y 116 veces en el Nuevo Testamento. No se halla en Marcos, Hechos ni Santiago. Entonces, la palabra agape es muy importante para nosotros porque traducimos el amor espiritual. Vamos a ver el contexto temático. Dice Colosenses 3:14, es la más grande de todas las virtudes, las une y hace algo completo de ellas. Desde esta perspectiva, las partes del fruto que siguen son el amor en acción y una expresión descriptiva de este ágape. Primera de Corintios 13 describe el evangelio de la nueva criatura. Es el interés que se comparte, la base de una relación de las 3 personas divinas, según Juan 17:26. Es el tipo de amor que Dios nos mostró en Cristo y nace del Espíritu. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Por lo tanto, el amor es sacrificial, inmerecido, misericordioso, salvador, santificador, inseparable, justo, honesto, exclusivo, agradecido, obediente y objetivo. No es un sentimiento que experimentamos, es la respuesta de toda persona que involucra la voluntad, las emociones y el intelecto. No es algo débil y dañinamente permisivo, sino fuerte y disciplinado. Según Efesios 4:15, hace posible que la verdad sea hablada no como una ofensa, sino como una exhortación. Implica generosidad y perdón. Colosenses 2:2 une al cuerpo de Cristo, evitando que la libertad se vuelva libertinaje y edificando al pueblo de Dios. Primera de Corintios 12:31 es el camino más excelente, es imposible para el hombre natural. Efesios 5:2 cumple la ley y provee de una atmósfera que caracteriza y motiva toda la vida cristiana. Es notorio en las intenciones y en las acciones de los cristianos. Primera de Juan 2:5 abarca las emociones, pero también es un compromiso de madurez, crecimiento personal y provisión, y para el crecimiento de quienes nos rodean. El amor cristiano se va ensanchando en círculos cada vez más amplios. Efesios 5:25, 28 y 33 implica expresar el gran valor de quienes nos rodean. Entonces, si tenemos 116 ocasiones en el Nuevo Testamento, la palabra gozo y 12 en el Antiguo, es muy abundante lo que se puede decir de esta palabra, pero entonces decimos que hay que quitar la idea de que es un sentimiento, porque todos tenemos esa formación cultural de que el amor como sentimiento nada más es muy limitada y es definitivamente que no compromete. Todo lo que aquí vemos del amor en estos textos nos habla de que es una virtud, que es parte del evangelio que se aplica realmente en nuestra vida y tiene muchas implicaciones en el espíritu, alma y el cuerpo. Nosotros tenemos una parte que se abarca de nuestra vida completa con el amor. Es santificador, como dice Primera de Corintios 13, todo lo sufre, lo cree, lo perdona, todo lo soporta. Habla entonces de una capacidad de afrontar situaciones aún muy desagradables,
porque a veces pensamos de una manera como muy romántica, en un amor así, en un ambiente color de rosa, pero realmente a veces es más necesario cuando tenemos dificultades, cuando tenemos gente que no nos ama, que hay alguna circunstancia muy fuerte para nosotros, ahí se puede mostrar el amor. Y tiene una cantidad de implicaciones que según todos estos textos incluso es la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice en Juan 17:26 que el Padre ama al Hijo y el Hijo envió al Espíritu. Entonces tenemos allí una pues característica y una cualidad y un compromiso muy grande y una gran implicación de que el amor se haga parte de nuestra vida. En la segunda parte, el fruto del Espíritu es gozo y la palabra es chará. En inciso A, contexto gramatical, está registrada en 17 textos del Antiguo Testamento y en 59 del Nuevo Testamento. El contexto temático breve que pusimos es Salmo 119:11, la alegría o felicidad que irradia de la vida del creyente. Lamentaciones 2:15, la expresión exterior de la paz interior, charein, era el saludo en idioma griego, adquirió sentido al ser usado por los cristianos. Punto 13, Eclesiastés 9:7, el gozo le añade ilustre a las demás virtudes e ilustra la experiencia de cada vida, pero su fulgor brilla más vivamente en medio de la adversidad. Colosenses 1:11, el gozo no depende de las circunstancias, las pruebas han de ser transformadas por el gozo. Salmo 48:2 también se identifica como deleite o regocijo. Nehemías 8:10, un texto importante, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lucas 2:10 está basado en la revelación de Dios, la Santa Biblia. Isaías 35:10, una emoción permanente de los siervos de Dios en el milenio. Lucas 10:17, relacionados que obviamente con la unción, mostrar satisfacción, sencillez y calidez. Proverbios 15:8 dice, derivado del servicio a Dios, se experimenta en tiempos agradables o en tiempos difíciles. Entonces la palabra gozo es muy importante porque es una fuerza, un impulso que viene de Dios. No surge de nosotros, surge de Dios cuando estamos basados en su palabra. Cuando estamos cimentados en la palabra, cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida, tenemos ese gozo. Y algo muy importante también en esto es que no depende de las circunstancias. Podemos enfrentar situaciones muy difíciles y aún ahí tenemos el gozo del Señor. Por eso este texto que dice que nuestra fortaleza, en Nehemías 8:10, habla entonces de una efectividad que da fuerza a nuestro carácter a través del gozo del Señor. Con el gozo del Señor podemos enfrentar muchas adversidades y entonces podemos hacer que el plan de Dios se cumpla perfectamente en nosotros. Cuando dice Lucas 10:17 que se relaciona con unción, satisfacción, calidez y sencillez, habla entonces del carácter de humildad que tenemos los cristianos. Con nuestro gozo en el Señor tenemos satisfacción, aunque lo que nos rodea no nos satisfaga totalmente, nos satisface la comunión con Dios. Sencillez y calidez es muy importante porque realmente en nuestro gozo no tiene que haber soberbia ni tiene que haber una distancia, tiene que haber una cercanía, derivado directamente de nuestro Dios. La tercera palabra que es parte del fruto del Espíritu Santo es paz, y es la palabra griega irene o eirene, inciso A, contexto gramatical. Este término se encuentra en 72 textos del Antiguo Testamento y en 92 versículos del Nuevo Testamento. Es muy abundante el término paz. Y sobre el contexto temático, número 6:26, no es ausencia de problemas, ansiedad o preocupación, más bien es la serenidad que resulta de vivir con una relación con Dios, con las personas y con nosotros mismos. Romanos 5:1, por medio de la fe, Cristo en el hombre encuentra paz en Dios y esta nueva relación se convierte en el fundamento que pacifica las otras dos dimensiones. Eso se llama reconciliación. Primera de Crónicas 22:9 dice, descanso, reposo, promesa de Dios para quienes andan en sus caminos, decisión para no ceder ante la violencia, facilita las relaciones interpersonales. Salmo 119:165, mucha paz tienen quienes aman la ley del Altísimo. Marcos 9:50 es un mandato del Señor Jesucristo. Filipenses 4:13 sobrepasa todo entendimiento. Colosenses 3:15 debe gobernar nuestros corazones. 2 Timoteo 2:22 relacionada con la justicia, la fe y el amor. Hebreos 12:14 seguir la paz con todos y la santidad es una instrucción. 1 Pedro 3:11 haga la paz, busque la paz y sígala. Esto habla de un proceso. Entonces, cuando hablamos de la paz, decimos que no es ausencia de problemas, porque muchas veces tenemos la idea muy carnal de que cuando no tenemos problemas tenemos paz, pero realmente muchas ocasiones en que tenemos problemas y enfermedades y dificultades, aún ahí está la paz del Señor. Por eso dice que no es como la que da el mundo, porque la paz del mundo es intercambio.
Es una paz ventajosa en ocasiones, pues, que tiene la intención de hacer daño. En nuestro caso, la paz con el Señor que tenemos, porque el Señor Jesús, por la salvación que tenemos, nos lleva a que en medio de adversidades tengamos esa armonía perfecta. Cuando hablamos de las dos dimensiones, decimos la dimensión con Dios o la dimensión vertical y la dimensión humana o la dimensión horizontal. Tenemos una perfecta relación con Dios y con las personas. Tenemos un compromiso para tener paz, de estar siguiendo el Evangelio para que podamos cumplir exactamente el plan que Dios tiene para nosotros. Es un descanso o un reposo por andar en los caminos del Señor, según 1 de Crónicas 22:9. Entonces, otra vez, andando en los caminos de Dios, como resultado viene el fruto, y esa parte del fruto que es la paz también se va a dar en nuestra vida. La paz del Señor tiene que gobernar nuestros corazones. O sea que de verdad cuando tengamos alguna alteración, alguna preocupación, tengamos inseguridad o alguna insatisfacción, tenemos que clamar a Dios por la paz. Que la paz venga para que podamos seguir mostrando ese fruto que tiene el Señor. En Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, la paz con todos habla de un compromiso. No es casual que tengamos paz, es trabajo. Es una decisión, es perdón, es hacer lo justo. Y entonces tenemos una paz que estamos siguiendo y la santidad. Fíjense que aquí no nada más es la paz, sino la santidad. El apartarnos del pecado tiene mucho que ver cuando seguimos la paz con la gente que nos rodea. Que no sea algo eventual, sino que lo busquemos intencionalmente. Punto 4 del fruto del Espíritu es la palabra paciencia. Originalmente se dice macrotumía. En el contexto gramatical tenemos esta palabra, la encontramos en el Nuevo Testamento 14 veces. Entonces, esta paciencia, tenemos mucho que se describe de ella. Tenemos una serie de textos, Mateo 18:26, que habla de una longanimidad y tolerancia. Romanos 15:5, compromiso de los creyentes constantes. Lucas 18:5, actitud de una persona que debe tener hacia su prójimo. Segunda a los Corintios 6:4, disposición para esperar que las personas cambien actitudes negativas. Efesios 4:2, evitar la exasperación por la imperfección del carácter de los demás. Segunda Timoteo 4:2, es un crecimiento espiritual derivado de la tribulación. Colosenses 1:11, una actitud paralela a la firmeza de corazón. Romanos 5:3, disposición para soportar la persecución. Y segunda de los Corintios 12:12, es parte del carácter cristiano que madura. Segunda de Pedro 3:15, la paciencia del Señor es para salvación. Entonces, literalmente quiere decir largura de ánimo, macrotumía. Es así de macro, muy grande. Entonces, el ánimo tiene que ser alargado o tiene que estar fuerte para que, a pesar de lo que pueda causarnos desánimo, el ánimo del Señor nos haga tener esa paciencia o esa macrotumía. Es importante que hablemos de la longanimidad porque decimos largura de ánimo, soportar adversidades. No siempre tenemos las bendiciones o la paz o la salud, y cuando vienen situaciones muy difíciles, ahí tenemos que desarrollar paciencia. La paciencia con las pruebas, ¿no? Recordamos a Job, que es un hombre de paciencia, pero en medio de enfermedades y de pérdidas muy grandes, además de la incomprensión de sus amigos, Job fue un ejemplo de gran paciencia. Ahora, también es una actitud hacia el prójimo. Tenemos que tener paciencia con las personas porque todos somos imperfectos. Y al ser imperfectos, entonces a veces nos lastimamos, a veces no cumplimos, incluso a veces los creyentes no estamos viviendo el Evangelio y estamos lastimando a los demás. Y es ahí donde tenemos que tener paciencia. No quiere decir no corregir, no confrontar. Quiere decir que no desarrollemos resentimiento ni ningún otro sentimiento negativo. Con paciencia se pueden enfrentar muchas adversidades y es una disposición para que la podamos llevar adelante. También dice que es un crecimiento espiritual por la persecución. Pablo dice según a Timoteo 4:2 que por las pruebas viene la paciencia. Entonces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, aún persecución o violencia, ahí hay que tener paciencia con los demás. Tenemos que pedirles que nos dé paciencia porque muchas veces nos exaspera la situación personal o social o incluso personas que nos llegan a exasperar con sus conductas y ahí tenemos que aplicar la paciencia. No podemos ponernos al nivel de impaciencia ni de violencia, tenemos que ser gente que marque el cambio con la paciencia del Señor. La palabra 5 del fruto del Espíritu es benignidad. Del griego chrestotes, es un poquito extraño en español, pero en el contexto gramatical está registrada en 3 textos del Antiguo y en 4 del Nuevo Testamento. Es una palabra escasa, está en 7 ocasiones allí en toda la Biblia, pero tenemos que ver todo lo que implica el contexto temático. El término Christos significa fácil, suave, excelente, mejor o bueno.
Se refiere al carácter que facilita que perdonemos a nuestros semejantes. Es el camino para tener un corazón limpio delante del Señor. Es sinónimo de benevolencia, bondad, piedad o amabilidad. Capacidad para permitir el crecimiento de nuestro prójimo aunque nos haya fallado. Segundo de Samuel 22:36, me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Un texto dicho por David. Salmo 18:35, me diste asimismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es el mismo texto de segundo de Samuel. Romanos 2:4, la benevolencia del Señor guía a los pecadores hacia el arrepentimiento. Relacionada con la humildad, la mansedumbre y la misericordia. Interés en la edificación de los demás. Efesios 4:32, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Pedro 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, esta palabra tiene por sus sinónimos mucha descripción de lo que nosotros tenemos que hacer con ella. Si de la palabra Christos, que viene chestotes, es fácil, suave, excelente, mejor o bueno, tenemos ahí 5 interpretaciones de lo que es benignidad, que tengamos un carácter fácil. Que no seamos difíciles, que no compliquemos a los demás, que hagamos algo fácil. Eso es benignidad. Parte de lo que Dios es en su carácter, que hace bien y nunca hace mal, nosotros tenemos que hacer entonces bien con esa facilidad. Suavidad también habla entonces que tengamos que quitar todo aquello que sea fuerte o que sea dañino. Hay un trato fácil y un trato suave. Nosotros como cristianos tenemos que mostrar esta parte del fruto. También habla de lo excelente, es decir, esta benignidad es lo más excelente, una conducta muy elevada. No cualquier cosa, no algo casual, no algo eventual o algo muy carnal, por supuesto que no, sino la excelencia del carácter del Espíritu Santo implantado en nosotros en esa labor que tiene como nuestro director en la vida espiritual. Lo que es mejor también, entonces hablamos de la benignidad. Algo puede ser más o menos pasajeramente bueno para nosotros o relativamente bueno, pero aquí dice lo que es mejor, que aspiremos a lo mejor y no a lo regular. O a veces decimos no ni siquiera a lo mejor, sino a lo excelente, que estemos aspirando a lo excelente y lo que es bueno. Parte de lo que es el plan de Dios desde la creación con Adán y Eva, dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Entonces Dios quiere que esto bueno siga funcionando, aunque lo que nos rodea es violencia y muchas ocasiones pues algo que nos puede tratar de hacer tener un carácter de violencia o de maldad. Ahora también dice que es facilidad de perdón. Nosotros tenemos que perdonar con facilidad a los demás porque toda la gente nos sigue fallando. Aún estando en Cristo, aún conociendo el Evangelio, somos personas que fallan y los que nos rodean fallan. Entonces ahí tenemos que tener una facilidad de perdonar. Sí podemos confrontar, podemos discutir, pero hay que llegar a un punto de perdón. Que ya no estemos con ese resentimiento, que no estemos con actitudes de violencia, porque pues dice la palabra de Dios que el juicio le pertenece a Dios, la venganza le pertenece a Dios. Ahora también dice que es sinónimo de benevolencia, bondad, piedad o amabilidad. Entonces esa benevolencia habla de esa bondad que Dios tiene, que es bueno y siempre con los demás. Dios es benigno. Nosotros también tenemos que ser a nuestro nivel y la capacidad que Dios nos da, pues buenos con los demás. Una benevolencia o una bondad. Este carácter de lo que es muy bueno, que es Dios y la creación que Él tiene originalmente. La piedad también, que es una palabra latina, pero realmente habla de una fe que se aplica. Y la amabilidad. ¿Qué tal que los creyentes seamos gente amable? No personas grotescas o que seamos groseros, sino lo contrario, amables. Y bueno, cuando desarrollamos el carácter de los demás, esa benignidad, esa madurez, habla que los demás puedan crecer espiritualmente. Pasó a David como parte del ministerio que él tuvo, habla del escudo de la salvación y la benignidad que sustenta. O sea, David decía, ahí tú me sustentaste. Según de Samuel 22:36 y Salmo 18:35, es en el mismo texto, dice que entonces Dios nos sustenta con su benignidad. Hay que recordar que si hoy tenemos vida y tenemos lo suficiente para servir al Señor, es por la benignidad de Dios. Porque Dios es bueno siempre, o como dicen ahora algunos de manera muy común, Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno. Ahora dice que nos vistamos de esto con el resto de otras cualidades puestas por Dios. Punto 6, agathosune, que es bondad. El contexto gramatical se encuentra 16 veces en la Sagrada Escritura, entendida como compasión, misericordia, piedad, caridad, generosidad que emana de un corazón abierto. Es expresada en hacer provisión para el pobre, se identifica con el carácter bueno de Dios. Entonces, esta bondad tiene mucho que ver con la compasión,
que nos duela lo que los demás están sufriendo y tengamos misericordia con ellos. Piedad, otra vez la fe que se aplica, o caridad o amor expresado ahí con un corazón abierto. El contexto temático en Ruth 3:10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no oyendo otra a los jóvenes, sino sean pobres o ricos. Una palabra dada por vos, que se iba a casar con Ruth. Y dice que esta mujer, cuando decidió casarse con él, le hizo una bondad. Entonces es hasta en el matrimonio, en una relación personal muy, muy íntima, también ahí se tiene que mostrar esa parte del fruto del Espíritu. Segundo de Crónicas 6:41, oh Jehová Dios, levántate ahora para habilitar de tu reposo y el arca de tu poder. Oh Jehová, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Dicho por Salomón en la dedicación del templo, habla aquí de que la gente que sirve a Dios, los sacerdotes se regocijen en tu bondad y los santos, o sea, realmente los creyentes están gozándose en la bondad de Dios y hay que buscar esa bondad de Dios, porque a veces buscamos la bondad de la gente o a veces no tenemos mucha bondad nosotros, pero la bondad de Dios es abundante y constante. Si buscamos la bondad de Dios tendremos esa fortaleza. Salmo 25:7, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Dicho de David entonces que conforme a la misericordia de Dios se acordará con bondad de él. Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Otra vez otro texto de David y hablamos esa bondad para los que tienen reverencia. Los que se viven la santidad de Dios, eso es temer a Dios, vivir de acuerdo a sus principios. Salmo 68:10, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Otra vez un texto más de David, tenemos aquí 4 textos de David, y dice ahí que Dios por su misericordia está con su grey o con su pueblo y ha provisto para el pobre. O sea, realmente el hecho de que haya satisfacción de las necesidades de la gente pobre es por la bondad de Dios. Y nosotros somos parte de esa bondad. Podemos ser instrumentos para que la gente que tiene más necesidad reciba provisión. Y eso es bondad. Salmo 145:7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dicho también de David, habla de la memoria de la inmensa bondad de Dios. Recordar, cantando, sirviendo con testimonio de quién es Dios, esa bondad está presente ahí. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo llora? Entonces aquí Salomón habla de que la gente proclama su bondad, o sea, como que la gente está haciendo alarde de una bondad, pero dice ahí que quien tema a Dios, quien sea de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces no nada más la gente que pondera su propia bondad, sino la gente de verdad. La gente pegada a la palabra y que vive el Evangelio, Antiguo Testamento que vivía el judaísmo y Nuevo Testamento que vivimos el cristianismo. Zacarías 9:17, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes. Es el futuro rey de Sión, habla ahí de Jesús en el futuro del milenio, dice que tiene una gran bondad. Jesús reinando 1000 años en Israel, en Jerusalén, va a tener una inmensa bondad, dice, y una hermosura, y el trigo alegrará a los jóvenes. O sea, es la provisión, aún del trigo que es alimento, lo básico para la vida, Dios lo va a dar siempre. Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero su bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Habla de la bondad y la severidad de Dios, aquí en Romanos 11:22, Pablo. La bondad para los salvos, la provisión, la bendición, la salvación que tenemos, pero también la severidad para los que se han apartado. Los que no quieren estar en los caminos de Dios, habrá severidad para ellos. Entonces es nuestra decisión buscar la bondad de Dios con santidad y con conversión. Si buscamos el pecado, entonces experimentaremos la severidad de Dios. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Entonces Pablo habla aquí de la iglesia en Roma, a la cual todavía no había visitado. Y dice Pablo, ustedes son gente llena de bondad, están llena de capacidad para exhortarse y de conocimiento. Entonces es parte esa bondad de nuestro carácter y también el conocimiento que tenemos en las cosas de Dios para exhortar o para corregir o para impulsar a su iglesia. Segunda a los Corintios 6:6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Entonces ahí también Pablo dice que se añade a la ciencia, al conocimiento, la longanimidad, o sea, esta
paciencia, la bondad que tenemos aquí, o decimos esa capacidad de hacer lo bueno en el Espíritu Santo y en amor sincero. En ese contexto del Espíritu y del amor sincero es que se da el fruto del Espíritu Santo. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad en nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí dice Pablo a la iglesia en Éfeso que la abundante misericordia de Dios se ha mostrado para dar toda su bondad y su gracia en Cristo Jesús a su iglesia. Efesios dice esto, ¿no? Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, este fruto que tenemos, las 9 partes del fruto, tiene que venir con la bondad, que es parte de la justicia y la verdad. Justicia es hacer lo que es correcto delante de Dios y delante de los hombres. Y la verdad, andar siempre en la palabra del Señor, jamás con mentira. Segunda de los Tesalonicenses 1:11, por lo cual oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces Pablo habla aquí a la iglesia en Tesalónica que hay oración de los apóstoles por la iglesia para que siga siendo gente digna del llamamiento de Dios, gente que está en santidad, que está en la obra, que está siendo útil en el reino de Dios y que se cumpla todo propósito de bondad. Dios tiene propósitos de bondad para cada creyente y aún para sus iglesias y obra de fe con su poder. La bondad y la fe y el poder de Dios están aquí unidos en este texto. Tito 3:4, pero cuando manifestó la bondad de nuestro Salvador, es nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces la bondad y el amor de Dios se mostraron en Cristo. Tenemos la séptima cualidad del fruto, que es fe. La palabra pistis. Contexto gramatical se registra 243 veces en toda la escritura. No se usa en el Evangelio de Juan. Implica confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad y verdad. Entonces, esta palabra que es importantísima, vemos cuán abundantemente se expresa en todo Antiguo y Nuevo Testamento, no nada más es como una creencia de que creemos que Dios existe, sino de un compromiso. Yo tengo fe en que Dios existe, mi compromiso es creer todo lo que Él es y todo lo que Él quiere hacer. Entonces es confianza, de manera que tengamos abandonarnos en el plan de Dios, tenemos confianza en Él, creemos todo lo que Dios quiere, estamos aceptando intelectualmente y emocionalmente todo. La fidelidad, la fe también es fidelidad. Implica en este caso estar apegado a Dios y a su palabra y a lo que Dios tiene para nosotros. La obediencia también. La fe como obediencia, seguridad y verdad. Otra vez hay un cúmulo de cualidades y parte del fruto y parte del carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. El contexto temático, Habacuc 2:4, más el justo por su fe vivirá. Hechos 6:5, la llenura de fe y del Espíritu forjan grandes cristianos. Romanos 1:5, para la obediencia a la fe en todas las naciones, esto es la de la salvación. Efesios 6:16 es un escudo para apagar los dardos fuegos del maligno. 1 Timoteo 4:12 es parte del carácter de nuestro joven. 1 Timoteo 5:8, hacer provisión para nuestra casa. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida, testimonio en la vida de Timoteo, su abuela y su madre. Dice también Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe. Aquí la fe es el ministerio que tenemos, la fe que predicamos. Santiago 2:18, la fe debe ir acompañada de obras de justicia, o sea, esa es la honestidad. Y Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son mayores que las primeras. Contexto de la fe. Habacuc 2:4, texto que movió a Martín Lutero en la gran reforma religiosa. Tenemos ahí que la justificación de la persona que está en el Señor no es por obras, es por la fe que somos justificados. Y también cuando habla ahí en Hechos 6:5 de la llenura de fe y del Espíritu que forman grandes cristianos, hablamos entonces que no nada más es una fe emocional o una fe intelectual, sino una fe que compromete, que nos lleva a ser grandes cristianos, ¿no? Y cuando hablamos entonces también, Efesios 6:16 es un escudo para los dardos de fuego del maligno. En el contexto de la armadura del cristiano, habla de que tengamos con la fe que como un escudo para los dardos de fuego que va a lanzar el maligno. Nuestro enemigo lanzar dardos de fuego como ataques, como violencia, como enfermedades, todo lo que hace mucho daño. Decíamos hace un poco, esos dardos de fuego eran armas que pues eran punzocortantes y traían fuego. Entonces por una parte cortaban y por otra parte quemaban. Y era un arma muy poderosa en el tiempo en que Pablo lo escribió. Entonces habla de armas que son muy fuertes de nuestro enemigo, pero con el escudo de la fe las podemos soportar. Podemos continuar en la fe, podemos continuar en el Señor, podemos continuar en la parte de la obra que Dios quiere. 1 Timoteo 5:8 dice, hagan provisión para su casa. O sea, dice, el que no provee para su casa ha negado la fe. O sea que la fe también es una conducta con el hogar.
En el hogar tenemos que hacer provisión, el hombre y la mujer trabajando, los hijos que ya son jóvenes o adolescentes o que también ya tienen un ingreso económico. Bueno, ahí habla de que la gente de fe provee para su casa. No que andemos así como luciendo que somos creyentes y no hay en nuestra casa lo básico. Tenemos hombres y mujeres, padres de familia, y decíamos a los hijos que ya son jóvenes o adultos, hacer una provisión, ya que tenemos pues esa bendición económica. Y en 2 Timoteo 1:5, otro texto importante, dice, la fe no fingida que tuvo tu abuela Eloida y tu madre Eunice. Hablando de la familia de Timoteo, dice, hay una consecuencia de la fe. Dado que tu abuela Eloida y tu madre Eunice fueron mujeres de fe, ahora en Timoteo hay esa fe. En este hombre que fue un hijo en la fe para el apóstol Pablo, dice entonces hay una fe no fingida, que se enseña por generaciones. Eso es muy importante. La fe no es algo de nada más ir a una reunión o estar en algún fin de año o una cosa así que puede ser bueno o bonito, pero realmente es una fe constante. Una fe de todos los días, una fe en el hogar, una fe en lo que hacemos y en lo que no hacemos en la casa, ¿no? Y cuando dice, además de Santiago 2:18, la fe debe ir acompañada de las obras de justicia. Santiago, hermano del Señor, dice allí, bueno, tiene entonces una implicación. La fe no es nada más sola, tiene que ser acompañada de obras de justicia. O sea, la fe y la justicia tienen que ir acompañadas. El creer en Dios y portarnos con justicia, dar lo que es correcto, pagar lo que es correcto, hacer lo que es correcto delante de Dios y de los demás, es parte de la fe y de la justicia que tenemos ahí. Y cuando dice Juan en Apocalipsis 2:19, conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Recordamos una fe que es abundante aquí, un mensaje a las iglesias, dice que tenían obras, o sea, hay trabajo, pero también amor. El amor aquí es otra parte del fruto. Tenemos que demostrar ese agape, ese sentimiento de apego, de amor, que no se puede mover, ese compromiso, pero también la fe. En este caso, la fe como parte de lo que creemos y lo que nos compromete. Servicio y paciencia. O sea, dice ahí también que la persona de fe tiene todo esto, servicio y paciencia. O sea, hay que servir al Señor y tener paciencia con los demás, en el hogar, donde quiera que estemos, en la sociedad, donde quiera que estemos, que tengamos la paciencia mostrada ahí, porque Dios es bueno con nosotros. Punto 8 del fruto del Espíritu es mansedumbre. La palabra es prautes. Contexto gramatical se registra 13 veces en la Biblia. Es una palabra que aparece en pocas ocasiones, literalmente significa poder bajo control, adoptar el carácter manso del Señor Jesucristo, mezcla de fuerza y gentileza. Se expresa en cortesía, amonestar sin rencor, discutir sin intolerancia, confrontar sin resentimiento, es enojo sin pecado, amabilidad sin debilidad. Entonces, la mansedumbre, esa parte que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La única ocasión que Jesús dijo, aprendan de mí esto, es porque es importantísima la mansedumbre. Entonces, esa mansedumbre, hermanos, es poder bajo control. No es debilidad, no es falta de conciencia, es que hay un poder, puede ser enojo, puede ser carácter, puede ser el deseo de hacer violencia o de abusar en alguna forma contra los demás, y ese poder se controla por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene mucho que ver con cuando amansamos animales tan grandes como los caballos, que decimos que son mansos porque tienen un control. Que no es que no tengan la fuerza o la capacidad de hacer daño o de correr o de lastimar, sino que se controla. También nosotros en el Señor tenemos que aprender a controlarnos. Sin control podemos caer en muchos pecados y lastimar mucho a otros también. Y dice que adoptemos entonces ese carácter del Señor, fuerza y gentileza. Una mezcla de fuerza y gentileza. O sea, hay fuerza porque tenemos posiblemente enojo, podemos tener sentimientos muy intensos y no perder la gentileza. O sea, no perder la amabilidad. Otra vez, amabilidad muy relacionada con varias partes del fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí esa gentileza, esa caballerosidad, esa cortesía se tiene que dar ahí. Dice que se expresa en cortesía. Decíamos esto como así la gente más educada, decían en las cortes, ¿no? La gente que tenía una obligación porque estaba ante un rey, estaba ante la gente más destacada en un reino, y hay una implicación de conducta. No se puede hacer lo que se quiere, se requiere mucha cortesía, mucho carácter controlado. También amonestar sin rencor. Imagínense, en el ministerio tenemos que amonestar, en ocasiones corregir algo que puede ser pecaminoso, pero sin rencor. Que no estemos así como abusando de las personas, lastimándonos con ellos o guardándoles resentimiento.
porque entonces ya no estaríamos con el fruto del Espíritu. Entonces, mansedumbre es amonestar sin rencor. Discutir sin intolerancia es importante porque podemos no estar de acuerdo en muchos puntos, hay que discutir. Como dice la palabra, incluso que no se ponga esto sobre nuestro enojo. Podemos enojarnos, pero sin intolerancia, o sea que no dejemos de ser tolerantes con los demás. Posiblemente hay un punto de intolerancia que todos llegamos a tener y hay que debilitar la intolerancia y que surja más tolerancia. Confrontar sin resentimiento otra vez, entonces quiere decir corregir a la gente y no quedar con resentimiento con ellos. O enojo sin pecado, habla entonces de que sí nos podemos enojar y no caer en pecado. Ahí hay una mansedumbre. Amabilidad sin debilidad, habla entonces de esas dos cualidades. Ser amable, pero no que somos débiles. Amable y fuerte es la mansedumbre. Contexto temático es Eclesiastés 10:4, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Sofonías 2:3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis guardados para el día del enojo de Jehová. 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Habla de la corrección de Pablo a la iglesia de los Corintios. 2 Corintios 10:1, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente soy humilde para con vosotros, más ausente soy hostado para con vosotros. Aquí habla de consideración del apóstol Pablo. Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Efesios 4:2, toda mansedumbre, soportándoos con paciencia para ayudar. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, habla de nuestro carácter. Y 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tito 3:2 dice que nadie difamen, sino que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, respecto a la mansedumbre, decimos, hará cesar grandes ofensas. Cuando vengan ofensas a nosotros, podemos pasarlas por alto, perdonar. Podemos poner límites, podemos pedir que ya no se nos ofenda, pero que no caigamos en el nivel de violencia de la gente que nos llega a atacar, ¿no? Y dice ahí, los que son humildes en la tierra son los que van a tener esa humildad. Dice Sofonías 2:3, van a tener mansedumbre. Y también tenemos, cuando dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:21, no voy a ir con ustedes con vara o con amor, espíritu de mansedumbre. Tenía que corregir. Con ella corrección tenemos que tener fortaleza, tener la precisión, pero el espíritu de mansedumbre no se puede quitar. Realmente tenemos que tener ese control en nuestro carácter y normalmente que sea parte de lo que la gente ve en nosotros cuando estamos en el servicio del Señor. También cuando dice Pablo, 2 Corintios 6:1, por la mansedumbre y ternura de Cristo, habla entonces de que el mismo Señor es manso y tierno. El Salvador tiene esas dos cualidades en varios textos que dice Pablo y otros autores allí. Y dice Pablo, estando con ustedes soy humilde, más ausente soy osado. Recordamos que había varios pecados ahí en la iglesia de Corinto y Pablo tenía que corregirlos con amor, pero no puede dejarlos de corregir. Sin embargo, la mansedumbre era parte de ese carácter. Dice ahí Gálatas 6:1 que si alguien pecó, le restauraremos con espíritu de mansedumbre. O sea, realmente tenemos que restaurar a la gente que ha caído. La gente que pecó, la gente que se apartó, la gente que dejó de reunirse, hay que restaurarla, si la gente quiere, pero siempre con un espíritu de mansedumbre, no con superioridad, no con así como soberbia, sino siempre con toda humildad. Y dice ahí en Colosenses 3:12 que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Varias partes del fruto están aquí, dado por el apóstol Pablo a los colosenses, y dice que es como una forma de vestirnos, de vivir, de mantener una conducta evidente hacia los demás, con todas estas cualidades, ¿no? Y dice ahí Pablo a Timoteo, huye de esas cosas y sigue la justicia, el amor y, bueno, la paciencia y la mansedumbre. Cualidades que tenemos que seguir. También a Tito 3:2 Pablo dice respecto a este otro pastor que no sean difamadores. Los que están al frente de las iglesias, que no sean gente que difama, que no sean pendencieros, que sean amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Entonces es parte del carácter de los siervos de Dios, esa mansedumbre tiene que estar ahí en evidencia. Como dice Santiago, también dice, desechando inmundicia y abundancia de malicia,
que con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces es parte del estar abiertos a la obra de Dios en nosotros, que a veces tenemos un estorbo por todas las conductas opuestas a lo que Dios quiere para nosotros. Y como dice Santiago, quien es sabio y entendido, muestre con buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, quien es alguien entendido de las cosas de Dios siempre tendrá que ser manso. Y Pedro también lo dice, ¿no? 1 Pedro 3:15, que santifiquemos al Señor y estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre a la gente que nos demande razón de la fe que tenemos en nosotros. Entonces, siempre a los que evangelizamos, también hay que tener con ellos esa mansedumbre para presentar el plan de salvación completo. Y tenemos el 9º punto de lo que es el fruto del Espíritu. La 9ª parte es la palabra templanza. El contexto es la palabra ekkrateia, que significa contexto gramatical. Este término se registra 4 veces en el Nuevo Testamento. Significa dominio de sí mismo, moderación, control, sobriedad y continencia. Es una virtud cardinal que nos induce a refrendar la sensualidad y a usar lo material y temporal con moderación. La pureza moral es una virtud específicamente cristiana. El propósito de Dios es que sus hijos vivan en el mundo, pero que se guarden de la depravación moral de este. La templanza tiene relación directa con las más altas virtudes del carácter cristiano. Entonces, templanza es literalmente como un carácter que tiene la capacidad de no irse a los excesos de algo muy ardiente o muy frío. Tenemos esa parte de un carácter con templanza, ¿no? Y ahí hablamos de moderación y control, sobriedad y continencia. O sea, tenemos que tener un control de las emociones, nada que sea exagerado o que sea, que lastime a otros, sino que siempre tengamos un dominio a través de nosotros mismos con control y sobriedad y continencia. Y además que nos guardemos con la pureza moral que Dios demanda, y la templanza pues nos lleva a las más altas virtudes del carácter cristiano. Tenemos aquí una serie de textos bíblicos que nos hablan de que nos guardemos del mundo. En Juan, Efesios, Santiago y 1 de Juan, tenemos ahí los textos. Pero en contexto temático para la palabra templanza son nada más 4 textos. Hechos 24:25, Pablo, al disertar acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hebreos 11:37-38, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Pedro 1:5-7, el apóstol Pedro pidió que los creyentes tengan fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, benignidad, afecto fraternal y amor. O sea que aquí lo que hablamos nosotros de la templanza, dice en Hechos 24:25, que cuando Pablo le predicaba a este gobernante romano, Félix, y le habló del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero, o sea, el juicio de Dios en medio del contexto del dominio propio y de la justicia que debemos tener, este hombre que era corrupto se espantó. Y por supuesto, la gente que no conoce del Señor le parece inmanejable la templanza. Pero con Dios tenemos la capacidad de manejar siempre con templanza todas las cosas. Ahora dice en Hebreos 11:36-38, ¿cómo fueron esos grandes hombres de la galería de hombres y mujeres de la fe? Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, eran contados como ovejas, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y las cuevas y cavernas de la tierra. Habla aquí de cómo anduvo Abraham, cómo anduvo Jacob, cómo anduvo David, cómo anduvo Daniel, hombres perseguidos por el medio que estaba alrededor, pero que esas personas, cuando hablamos de enlacerado, algunos piensan que se habla de Isaías, a quien Manasés mandó cortar por la mitad. Entonces vemos ahí que aún un gran profeta como Isaías fue muerto violentamente. La Biblia no lo registra, es un evento histórico que posiblemente sucedió. Entonces dice aquí, ¿cómo anda la gente con templanza? Pues aguantando el desierto, los viajes, la falta de pertenencia, la falta de riqueza material, todo se puede soportar con la templanza que Dios demanda para nosotros. Y ahí hay esas características de la gente de fe, ¿no? Y cuando dice Timoteo 1:7, cuando Pablo habla allí, Dios no nos dio espíritu de cobardía, o sea, no nos dio una intención o un carácter de gente cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está implicada la templanza, que tenemos el poder de Dios, la salvación y la bendición y la capacidad de soportar todo lo que nos va a rodear, porque Dios está al frente de todo, Dios lo conoce todo. Y dice amor, otra vez tenemos que manifestar ese ágape hacia las demás personas y el dominio propio.
Ahí tenemos en ese contexto el controlar nuestras emociones y tenemos que no las tengamos, sino que las tengamos bajo control. Y cuando dice 2 de Pedro 1, 5 al 7, dice que hay alguna serie de características ahí. Dice que tengan fe. Tenemos entonces la fe como el creer en las cosas de Dios y mantenerse en lo que Dios ha hecho con nosotros. La virtud, o sea, las más altas cualidades también. Aquí habla Pedro de varias cualidades importantísimas, ¿no? El conocimiento habla entonces de que vayamos adquiriendo más de Dios, conozcamos más de Dios y crezcamos espiritualmente. Dominio propio, aquí viene entonces esta templanza para que nuestro carácter lo tengamos controlado. Y luego viene la paciencia, digamos la largura de ánimo, que tengamos un ánimo largo delante de Dios y de los demás. La piedad habla entonces de esa fe práctica que se aplica. El afecto fraternal habla de esa cortesía que tenemos con los demás y amor. Otra vez el agape, son 8 cualidades con las que Pedro relaciona aquí la templanza. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos la hora 16 de nuestro curso. Enviamos a todos un afectuoso saludo.